Bienvenidos amigos a una nueva estrategia ganadora de opciones binarias, con un 90% de win y solo 3 indicadores. Acompáñame para que conozcas los detalles y poderle ganar la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Una EMA de un periodo, una EMA de 8 periodos y una EMA de 50 periodos. También adicionalmente tendremos el indicador MACD en configuraciones de 8, 21 y 11. Velas, estaremos utilizando Heikin Ashi de 15 segundos y tiempo de expiración también de 15 segundos. Pero alternativamente podrás utilizar la estrategia con las velas de 15 segundos, pero el tiempo de expiración de 1 minuto. Esta configuración será válida para mercado normal y también para OTC. La estrategia la hemos testeado en Pocket Options, en Quotex y en Binomo. Bien compañeros, estamos ya en el broker para configurar los indicadores y ajustar bien nuestro tablero. Estoy utilizando como siempre el broker Pocket Options para la explicación, uno de mis brokers favoritos. Si quieres también tener registro en este broker, te dejo el link de acceso en la descripción del video, así como el resto de brokers que uso y que recomiendo. Bien, pulsamos el botón de indicadores y añadimos el MACD y 3 veces la media móvil, 1, 2 y 3. Configuramos primero la primera media móvil. Será de 8 periodos y la configuración es EMA. En la pestaña de estilos la dejaré de color verde, pero sí que la colocaré un poco más grueso y guardo los cambios. Siguiente media móvil. Esta será de un periodo y también será EMA. El color se la dejaré en, por ejemplo, en blanco. Vamos a colocarlo de color blanco, también un poco más grueso, y guardaré la pestaña de estilos. Y por último, la media móvil, que será para verificar más rápidamente la tendencia principal. Para la temporalidad que vamos a utilizar un periodo de 50 periodos y también vamos a utilizar EMA. Y el estilo lo colocaré en color rojo y 4 puntos de grosor. Que se vea bien. Guardamos los cambios. Tenemos ahora el MACD. ¿Cuáles son las configuraciones del MACD? Vamos a utilizar 8, 21 en el periodo lento y la señal de 11. Guardamos los cambios. Velas de S15, 15 segundos y Heikin Ashi. Fijémonos cómo se ven velas, que no se entiende nada, y veamos en Heikin Ashi. ¿Vale? Ok. Tiempo de expiración de nuestra operativa. Tenemos dos formas, como dijimos al principio en la pestaña de indicadores, que podemos utilizar esta estrategia con dos formas. Bien sea con tiempo de expiración de 15 segundos, que recomendamos para mercado OTC. Ahora, si quieres trabajar los dos mercados a la vez, puedes dejar la configuración con el tiempo de expiración en M1. 1 minuto. ¿Vale? Es decir, 4 velas, ¿vale? Así que lo vamos a dejar para este video y poder trabajar mercado normal y OTC en expiración de 1 minuto. Bien, ya tenemos todas las configuraciones listas. Ahora vamos a agregar también aquí pares de mercado normal. Vamos a agregar varios con buenos porcentajes de pago. Y así estará bien. Y así ya tenemos todo listo para trabajar. Paso número 1. ¿Qué será? Operar a favor de la tendencia. Chico el gráfico lo más que puedo y observo la estructura principal del mercado. Velas por debajo, bajista. Velas por encima, alcista. Y siempre operaré en ese sentido. Si las velas están por debajo, buscaré entradas para operar a la baja. Así que tengo que esperar a que el precio retroceda para continuar entrando a la baja. En el caso si estuviera alcista, veamos otro par. Puede buscar entrada en que el precio esté por abajo para entrar al alza. Para entrar al alza y para entrar al alza. ¿Vale? Bien. Eso en cuanto a la tendencia principal. Paso número 2. Siempre será soporte y resistencia. Ya, pero es que yo no lo sé marcar, eso me enreda. Yo no sé si lo marco bien en Heikin Ashi o en vela japonesa. Puedes hacer dos cosas. Si no lo ves muy claro con las velas Heikin Ashi para marcarlo, aunque es lo mismo. Si yo disminuyo el gráfico, yo veo que aquí hay un punto de apoyo aproximado, ¿no? Aquí el precio rechazó y se fue para arriba. Casi más o menos a esta para, en esta zona de aquí. El precio varias veces se acerca allí y retrocede, y retrocede, y retrocede. ¿Vale? ¿Cómo lo puedo marcar fácilmente?
Lo primero que te recomiendo para que no te tome demasiado tiempo es que cuando vayas a escoger pares, solamente quizás tenga como mucho 4. Vamos a dejar, por ejemplo, 2 de mercado normal y 2 de mercado OTC. ¿Qué haría entonces? Si estoy en, vamos a por ejemplo, este par. Para marcar mi soporte de resistencia, voy a 30 minutos. Ya tienes el vídeo anclado en el canal sobre los soportes y la resistencia. ¿Cómo lo marcaría? Con líneas horizontales. No siempre están exactos. Recordad que son zonas y no líneas, ¿vale? Pero bueno, es una forma rápida de marcarlas. Vela que está corriendo. La vela que está trabajando el precio. Allí. Punto máximo. Punto mínimo. Hay una pequeña mechita, pero la está. Vela anterior. Punto máximo. Vamos a quitar esta línea de aquí un momento. Ok, hay muchas allí. Ok. Ahora, punto mínimo. Vela que corre el precio. Esto se movió un poco. Ahí sería. Vela que corre el precio, punto máximo, punto mínimo. Vela anterior, punto mínimo, punto máximo. La vela anterior, la siguiente roja. Punto mínimo. Allí. Y punto máximo. Con eso sería suficiente para trabajar, ya que cada vela es media hora, ¿vale? Estamos tomando casi 4 horas o 5 allí. Vamos nuevamente a la temporalidad que estamos trabajando, S15. Vemos realmente qué bien queda marcadito. Allí yo podría haber hecho una entrada, de acuerdo, en rechazo, pero como el precio está alcista, yo solamente quiero operar al alza, alcista. Así que tendré que esperar que retroceda, se acerque a esta zona de soporte para entrar nuevamente al alza. ¿Vale? Ya que, ¿puedo ganar esa operación? Probablemente sí. Pero como estoy operando en contra y estoy empezando el trade y soy principiante, no es una operación que te recomendaría. ¿Vale? ¿Cuál sería tu punto de entrada? Por ejemplo, aquí. ¿Vale? Eso en cuanto a los soportes y resistencia. Paso número 3. Debemos esperar el cruce de las dos medias móviles, la blanca y la verde. Ese cruce. La línea roja, esa EMA, ¿para qué la vamos a utilizar? Vamos a utilizarla para simplemente reconocer la tendencia. Pero para la estrategia lo que necesitamos es que las líneas blanca y verde se crucen. Fijémonos en este cruce. En este cruce de aquí, añado mi línea vertical. Y observo que es más o menos el cruce del MACD. Espero que el histograma me muestre un poquito de fuerza, una barra con más cuerpo. Entonces mi entrada hubiese sido aquí. 1 minuto, 1, 2, 3 y 4 velas, porque estamos trabajando con velas de 15 segundos. Serían 4 velas para completar 1 minuto y ganadora. Ahora, siguiente operación en el mismo par. Duplico la línea. Y vamos, bueno, ya tenía una ahí. Bueno, vamos a dejar esta aquí donde estaba, que esta entrada. Y otra donde está esta otra línea vertical. Cruce de líneas. Espero la barra del histograma. Allí hubiese sido mi entrada. Fijémonos, aumento para que se vea bien. Cruce de líneas, donde está la vela roja. De acuerdo, ese doji. Pero mi punto de entrada es esta vela. 4 velas, 1, 2, 3 y 4. Operación ganadora. ¿Vale? Así que si opero el alza, debo esperar aquí. Que el precio esté bajo para seguir hacia el alza. Vamos a buscar ahora entradas a la baja. Vuelvo a añadir mi línea vertical. Pero supongamos que además de esto, que sería un punto de entrada aquí, vamos a ver mis soportes y resistencias en M30. Voy a M30, ¿cómo lo marcaría? Os fijéis cómo queda el gráfico. 4 líneas más o menos. Punto mínimo. Perdón. Ahora sí. Punto mínimo de la vela anterior. Es que, esperar. Que esto me está molestando. Punto mínimo de la vela anterior. Punto máximo de la vela anterior. De la siguiente vela, que es verde, ahí está el punto mínimo, aquí. Y el punto mínimo de la vela que está corriendo. Ahora repasamos, ¿vale? Vale, entonces, de la vela donde está el precio. Punto mínimo, punto máximo. Vela anterior, punto mínimo, punto máximo. Vela anterior, punto mínimo. Y me falta una línea más. Y su punto máximo. ¿Vale? Aquí tenemos hora y media. Cada vela es de 30 minutos. Es suficiente. Vamos a S15.
que es la temporalidad que estamos trabajando. Ya me queda mi gráfico así. Ya sé que aquí tengo un soporte, aquí una resistencia, etc. El precio se acercó aunque no llegó. Si yo opero aquí, ¿qué tengo que esperar? Si yo quisiera operar la baja, me faltan confirmaciones. Sí es cierto que las velas están por debajo, pero fijémonos en el MACD. ¿Dónde está el histograma? El histograma está en la parte de arriba. Necesito que esté por debajo, ¿vale? Es cierto que las líneas están bajistas porque es la tendencia principal. Pero si el histograma no baja, no hago operaciones a la baja, me espero. Ahora analicemos esta parte donde está la línea vertical, con todos los puntos. Operando a favor de la tendencia, he marcado mi soporte y mi resistencia. Esperé el cruce de las dos medias móviles, la blanca y la verde. Aquí se hizo el cruce. Pero no esperé hasta que el histograma del MACD y las líneas estuvieran por debajo, ¿vale? En esta zona de aquí podríamos haber operado. No, hay consolidación. Además, fíjense que aquí el MACD no está ni para un lado ni para otro. Además, el histograma no tiene ni volumen. Operó en aquí. Así que mi entrada hubiese sido exactamente aquí, donde ya las líneas del MACD se cruzaron y el histograma empieza a mostrar ya más volumen en las barras del histograma. 4 velas, 1, 2, 3, 4 y ganadora. ¿Que puedo operar aquí? Sí, pero no es necesario. Solo te recomiendo que te limites a operar solo a favor de la tendencia, ¿vale? Cuando observes el gráfico y si eres bastante detallista, vas a ver que bastantes operaciones cuando se cruzan las líneas se ganan. Muchísimas. Aquí se hubiese ganado, aquí también. Pero no estoy operando en una zona de consolidación y no clara de la tendencia principal, ¿vale? Pero aunque las veas en la estrategia, no operes en contra de tendencia, ¿vale? Porque a veces te va a confundir, te vas a confiar y vas a entrar en estos puntos y fijémonos. Si no tomas en cuenta el MACD, vas a perder la operación, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo tengas. Es una estrategia súper sencilla, nada complicado. Simplemente esperar que las medias móviles se cruzan, operando a favor de la tendencia y confirmando con MACD. Es así de simple. Una estrategia súper sencilla, pero realmente con una efectividad bastante alta. Si estás iniciando en el trading, esta sería una estrategia adecuada para ti. Simplemente es tener un poquito de paciencia y fijarte en esas operaciones en que está el precio cerca de esas soporte o resistencias donde la entrada es mucho más fuerte. Otro truquito adicional que puedes añadir, por ejemplo, bueno, primeramente que nada, antes de dar el truco, si has llegado hasta aquí, pues muchas gracias por apoyar mi contenido, porque eso me anima muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Aprovecho también para mencionarte que tenemos un canal de Telegram donde vemos señales diarias todos los días, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 11 más o menos aproximadamente. ¿En qué horario? En horario UTC-3 de Buenos Aires. Bien, entonces, ¿cuál es el truquito adicional? Adicionalmente a esto, podrás observar que cuando las dos semas cruzan la media móvil grande, la roja, siempre indica un cambio de tendencia. ¿A qué me refiero? Si tú ves, voy a buscar un movimiento exactamente al que me refiero. Por ejemplo, aquí, cuando las EMAs cruzan la línea roja, tú puedes con tranquilidad operar hacia esa dirección, que esa operación se va a ganar, porque suele ir el movimiento con fuerza cuando cruza la media móvil. Aquí está una entrada. Es un truco adicional que puedes añadir también a esta estrategia, ¿vale? Aquí tendrías una entrada en que las dos EMAs a la vez cruzaron la media móvil. Y también lo ves en el MACD. Hizo lo mismo. Las dos medias del MACD cruzaron la línea 0, ¿vale? Duplico la línea. Perdón, es la vertical. Esta la quito. Esta vertical. En este punto también. Las dos medias móviles cruzaron la media roja. Punto de entrada, más o menos aquí, a la baja. Ganadora. Si voy más atrás, lo mismo. Las dos medias móviles cruzaron la media roja, perdón. Y en ese punto también operación ganadora. Así que ese sería un truco adicional que podrías usar también con esta estrategia. Tampoco olvides esperar hasta el final para ver los recordatorios importantes y tomar apunte de ellos para que tengas mejor éxito en tus entradas. Ahora podemos pasar a los ejemplos en real.
Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.